Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda de nuevo el profesor Brian Akers y hoy quería compartir con ustedes aquellos estudiantes de la especialización en Derecho Procesal Tributario de la Escuela de Hacienda que se hallan en la fase de la elaboración del trabajo de grado, de la tesis del grado, de la especialidad en Procesal Tributario, algunos lineamientos generales para que podamos seguir adelante y avanzar según los requerimientos que establece la Escuela de Hacienda. Es importante que tengamos presente que debemos conocer cuáles son las líneas de trabajo que ustedes tienen que tener en consideración al momento de desarrollar los trabajos de investigación. ¿Qué sucede? Suele pasar que a veces estamos trabajando con unas áreas de investigación que no están acorde con la especialidad. Es decir, se tiene que tomar en consideración las temáticas principales que han sido contenidas o que han sido diseñadas dentro del diseño curricular de la especialidad. ¿Ok? Si no atendemos esos lineamientos, quizás los trabajos que estamos desarrollando o los trabajos que estamos manejando van a quedar totalmente fuera de sintonía con los objetivos que ha planteado la institución, en este caso la Escuela de Hacienda, y obviamente nuestro trabajo no va a estar definido bien por el área de investigación que se está desarrollando allí. Bien, en este sentido, cuando nosotros empezamos a trabajar con el área de especialización en Derecho Tributario, el grupo de profesores que estamos en aquella época, en coordinación con un destacado grupo de profesionales, se tomó la tarea de diseñar las principales líneas de trabajo de la especialidad. En aquel momento encontrábamos las cohortes, ¿ok? Bueno, en este sentido voy a compartir con ustedes para manera de referencia, y ahorita porque estamos en diferido, ya lo haremos en vivo, cuáles son las áreas temáticas que ustedes tienen que tomar en consideración para que su actividad académica y específicamente el trabajo de grado esté acorde con los parámetros establecidos por la escuela. ¿Ok? Para ese tiempo y para este momento que sigue siendo más o menos los mismos parámetros, las líneas de trabajo de la especialización del derecho procesal tributario, de la especialidad de procesal tributario de la Escuela de Hacienda, básicamente comprende dos áreas de trabajo, ¿ok? El área temática uno y el área temática número 2. El área temática uno o el AT1 está enfocado básicamente a la consideración de los aspectos administrativos del derecho procesal tributario. Dentro de esas líneas generales, que son las líneas macro, son las líneas, los lineamientos, la génesis o las principales bases que todos tenemos que tener en consideración para desarrollar nuestro trabajo de investigación de la especialidad, comprende para este momento las siguientes vías, ¿okay? Que son las áreas que se pueden desarrollar. El procedimiento de determinación de verificación y fiscalización, que es un procedimiento que lo ejerce la administración tributaria, por eso se llama procesal tributario. Las resoluciones y motivaciones en sede administrativa, puede ser cuando se emiten las providencias, los procedimientos emitidos para emitir las providencias, las sanciones, resoluciones, toda esa parte. Los actos y recursos administrativos, por excelencia, el recurso jerárquico, otros recursos que están en el Código Orgánico Tributario, que viene siendo básicamente un recurso de revisión que está por ahí guardado, pero por excelencia el jerárquico, y la autotutela administrativa que está consagrada en el Código Orgánico Tributario, tanto del 2014 y ratificada en la reforma del 2020, que es la revisión de oficio. ¿Okay? Estas son básicamente las cuatro líneas que trabaja la Escuela de Hacienda en la especialidad de posgrado en procesal tributario, que está tomando en consideración en el área temática número uno, que es el aspecto administrativo. En cuanto al área temática número dos, que está referido ahora a la parte judicial, al aspecto que se maneja en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con lo procesal tributario, que es más denso, un poquito más de otra especialidad, de otro tipo de conocimiento, se manejan las siguientes líneas. Como primera línea están los procedimientos judiciales. ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuáles son los términos judiciales? ¿Cómo se presenta el recurso contencioso tributario? ¿Cuáles son otras acciones tributarias o los otros recursos que están por ahí en el Código Orgánico Tributario del 2020? También en cuanto al recurso contencioso, en cuanto a los procedimientos judiciales, se considera como área de temática de trabajo lo que es el recurso contencioso tributario, lo que es el juicio ejecutivo, que eso cambió por el cobro ejecutivo, y cuáles son las principales medidas cautelares que puede ejercer
tanto la administración tributaria, así como también lo referente a lo que puede solicitar el sujeto pasivo según sea la circunstancia. Está el recurso de amparo tributario y los otros recursos constitucionales, que por excelencia es la acción de amparo. Están los cuáles son los medios, mecanismos de prueba y cuáles son los principales medios de defensa que cuenta el contribuyente o también la administración tributaria según sea el caso. Cuáles son las diligencias y escritos de informes y observaciones, que esto es netamente ya el procedimiento de lo contencioso tributario, eh, que es un procedimiento muy técnico, y lo que viene siendo como una terminación anormal del proceso, lo que es referente al desistimiento y el arbitraje judicial. ¿Ok? Tomando en consideración entonces esas áreas de trabajo que estamos haciendo mención brevemente. En cuanto al área temática número 1, que viene que ver con los procesos administrativos tributarios de la especialidad en procesal tributario, las líneas que se recomiendan de trabajo, según información que disponía para ese momento, están en la primera área temática 1, que son los procedimientos de determinación, verificación y fiscalización. ¿Cuáles son las líneas que se están manejando para ese tiempo? Que se pueden adaptar perfectamente ahorita. ¿Cuáles son las facultades de fiscalización y determinación de la administración tributaria? ¿Cuáles son las principales facultades de la administración tributaria? Los procedimientos de verificación, fiscalización y determinación. ¿Cuáles son los supuestos de procedencia del procedimiento de fiscalización y determinación y verificación? ¿Cuáles son los actos administrativos en el procedimiento de fiscalización y determinación y verificación que suele emitir la administración tributaria? Recordemos que hay actos de mero trámite contra los cuales no procede ningún recurso, y hay actos de conclusión del procedimiento que proceden recursos, bien sea en vía administrativa, que es la área temática 1, o en la vía judicial, que es el área temática número 2. ¿Sí? La vigilancia y la aplicación del debido proceso en el marco de los procedimientos de fiscalización, determinación y verificación, que es un área de defensa muy importante, lo cual va a garantizar los derechos tanto de la administración tributaria como de los sujetos pasivos, bien sea en su carácter de contribuyente o de responsable. Esa vigilancia del debido proceso está establecida en el artículo 49 de la Constitución, que en su momento explicaremos más información. ¿Cuáles son los posibles vicios en los procedimientos de fiscalización y de determinación y verificación en los que puede incurrir la administración tributaria? En este caso, el funcionario designado, que esos actos generan estado de indefensión y violan el debido proceso. ¿Cuáles serán los procedimientos de fiscalización y determinación de la administración tributaria como instrumento de coadyuvar al control de la legitimación de capitales? Aquí estamos manejando lo que es referente al blanqueo de capitales. Esos procedimientos de verificación también pueden coordinarse con otros entes como es la Oficina Nacional Antidrogas para permitir ese control junto con el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, para prevenir la legitimación y lavado de capitales. Estos procedimientos de verificación y fiscalización pueden permitir esas labores de acompañamiento a otras autoridades con la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, según lo que esté pasando. ¿Okay? Y los procedimientos de fiscalización y determinación de la administración tributaria en materia de comercio electrónico. ¿Qué sucede ahorita con el tema que estamos en la actualidad, que se ha autorizado operaciones en moneda extranjera? Hay muchas operaciones que se están haciendo vía electrónica, vía web, vía internet. Obviamente la administración tributaria puede ejercer un control muy importante en cuanto a las actividades comerciales, tanto los pagos en moneda extranjera, las contrataciones de servicios hechas en el exterior, se puede verificar si están cumpliendo con las retenciones que se tienen que practicar por los servicios contratados en el exterior, si se están llevando a cabo los controles correspondientes, por lo menos si es la materia de precio de transferencia. Son líneas de investigación que son importantes desarrollar en vista de ya este nuevo auge que hay ahorita referente con el levantador, con el permitir el uso de la divisa y el levantamiento del control de cambio aquí en nuestro país. Y también hay otra investigación que es el estudio en cuanto al derecho comparado sobre procedimientos de determinación tributaria. En mi caso, tuve la experiencia de estar en Colombia 3 años. Manejé información gracias a los colaboradores y contadores que conocí en Colombia, lo que es la DIAN, que es la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, que es el equivalente al CENIAT en Venezuela. Y algo interesante que viene el sistema colombiano es que la parafiscalidad la maneja una unidad especial que se llama UGPP, que es la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales. Ella se va a estar vigilando y controlando que las personas hagan los aportes correspondientes al sistema de salud,
de pensiones y de riesgos laborales, porque ya el sistema de seguridad social trabaja un poco distinto al de Venezuela, pero sí es una experiencia importante para nosotros nutrir el conocimiento y quizás traer innovaciones aquí a Venezuela. Después, tanto del área temática número uno, en la parte administrativa del proceso tributario, se recomienda comunidades de trabajo lo referente a las resoluciones y motivaciones en sede administrativa. Estos serían cuáles son los elementos esenciales de los actos administrativos, efectos particulares de contenido tributario, o sea, cuáles son los requisitos. Hay que revisar lo que es las disposiciones de la ley orgánica de procedimientos administrativos, lo que es el artículo 6 en líneas generales, requisitos de forma y de fondo que están en el artículo 18 y artículo 20, creo que están, para poder entender bien la motivación de los actos. Después, ¿cuál es el proceso de formación de la voluntad de la administración tributaria en sede administrativa? También, ¿cuáles son los requisitos de fondo y de forma de los actos administrativos de efectos particulares de contenido tributario? Que eso está, como les comenté ahorita, establecido en la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, entre otras regulaciones. También, ¿cuáles serán las tipologías de los actos administrativos de efectos particulares de contenido tributario? Tener resoluciones, multas, sanciones, exenciones, exoneraciones, una tipología bastante amplia ahí. ¿Cuáles serían las causas de nulidad? Este, ¿Cómo se anulan? Si son ilegales, inconstitucionales, si adolecen de un vicio de forma, de un vicio de fondo, si no cumplen con los parámetros establecidos por las disposiciones de la Administración Tributaria Nacional. O sea, hay unos causales de nulidad específica, la incompetencia del órgano, incompetencia objetiva, incompetencia subjetiva, incompetencia por la materia. Hay varias motivaciones por las cuales un acto administrativo de contenido tributario se puede anular: violación al debido proceso, silencios de prueba, o sea, hay un medio de defensa muy amplio en esto, ¿ok? En cuanto a esa nulidad, es referente a la nulidad, ¿bien? En cuanto a las resoluciones y motivaciones en los procedimientos establecidos en el Código Orgánico Tributario, están los mecanismos de consulta que pueden utilizar los contribuyentes, lo que es la consulta tributaria, cómo se declara una declaratoria de incobrabilidad. O sea, hay unos procedimientos que están ahí en el código que debemos estudiarlos como áreas de trabajo, y también contempla esa área temática número uno en los aspectos administrativos, lo referente a trabajar con el derecho comparado. Como les comenté en el punto anterior, tuve la experiencia también en Colombia de ver resoluciones administrativas, están muy bien fundadas, muy bien motivadas, de la DIAN y de la OGPP. La OGPP en Colombia tiene un procedimiento que se llama cobro coactivo, es parecido al cobro ejecutivo que tenemos acá, en esencia la misma, pero ya es un poco más agresivo, ya los bienes iban más rápido, el camino de procedimiento es mucho más expedito, y son experiencias que iremos compartiendo en su momento. ¿Ok? Bien, siguiendo aquí con las áreas temáticas, también en la línea de trabajo se sugirió en aquel momento evaluar lo referente, tanto en la parte administrativa, a lo que son los actos y recursos administrativos, cuáles serán los procedimientos de primer grado y de segundo grado en materia tributaria, o sea, los que forman el acto y los que ya deciden el acto, la impugnabilidad de los actos administrativos de efectos particulares, cómo se van a impugnar, cuáles son los medios y las causales, cuáles son los mecanismos de impugnación de los actos administrativos de efectos particulares que están establecidos en el Código Orgánico Tributario. Ya sabemos que por excelencia está el recurso jerárquico en vía administrativa, el recurso contencioso tributario en vía judicial, y también la excelencia puede estar enfocada a la acción de amparo constitucional cuando nos encontremos en estado de indefensión o violación del debido proceso. ¿Cuáles son los efectos de los recursos administrativos ejercidos contra actos administrativos de efectos particulares de contenido tributario? Y también se sugiere en aquel momento lo que es hacer un estudio en derecho comparado de dichos actos, pues. También es importante lo que es la famosa revisión de oficio, la potestad de la administración tributaria, los supuestos de procedencia, la revisión de oficio, y también el estudio en el derecho comparado. ¿Ok? Por ahora, esta será la primera parte. Ya les voy a preparar la segunda parte, que viene siendo lo referente a los aspectos judiciales del derecho procesal tributario. Nos vemos ahorita en la segunda parte, por lo que no puedo cargar mucho la información por el tema de transmisión de los datos de Internet. Un saludo, el profesor Ryan Acker, ya nos mantendremos en comunicación. Vamos a aprender bien, ¿ok? Un saludo para ustedes.